para empezar el día. La palabra bendita. Hoy me levantaré con la palabra bendita. Muy buenos días, hermanos. Qué feliz estamos hoy, porque déjame decirte que yo estoy grabando esta palabra bendita un domingo, pero no cualquier domingo, un domingo de resurrección, el domingo en que Él dejó la tumba vacía y mientras Satanás se burlaba entendiendo que había ganado, Él resucitó a los 3 días. Es tiempo de escuchar con especial atención las palabras que te llenan de bendición. Testimonios de fe, oración y reflexión. Añirismos que llega a tu corazón. Para empezar el día, la palabra bendita. Hoy me levantaré con la palabra bendita. El día es mejor con la palabra de Dios. Que es palabra bendita. La palabra bendita. Y qué sé yo, como que hoy yo me levanté en la mañana, lo decía en el live que tuve esta mañana, yo me levanté como con una alegría, adorando, y en medio de la adoración empecé a llorar. Empecé a llorar, pero no bajo una emoción, sino como ese toque del Espíritu Santo, que yo tengo la certeza que el Dios que a mí me enamoró está más vivo que nunca. Y Él me decía hoy, habla de eso. ¿De qué forma puedo yo modelar a ese Dios vivo? Y es a través de mi testimonio, de mi testimonio de cómo en algún momento mi mente, mis debilidades, esa falta de identidad, esa falta de encontrarme con el gran yo soy, me hizo dudar de si realmente Él estaba vivo. Y yo te pregunto, ¿cómo podemos ver a ese Dios vivo en tu vida? Y Él me decía eso a través de tu testimonio. ¿Cómo conociste tú a Jesús? ¿Has conocido tú a Jesús? Él tuvo que estar preso para que tú hoy fueras libre. Él tuvo que morir para que hoy tú tuvieras vida en abundancia. Entonces, si yo me sentara ahora contigo y te preguntara, ¿cómo conociste a Cristo? ¿Por qué tú puedes afirmarme que Dios vive en ti? Vive. ¿Cómo tú puedes decirme a mí que Dios está vivo? Y entiendo que nosotros somos testimonios del amor más grande que ningún humano podrá sentir, que es el amor de Cristo Jesús. Déjame te cuento una breve historia de cómo yo conocí a Cristo para que tú entiendas por qué esta mañana Dios me decía, habla de tu testimonio. Porque todos los días yo estoy vivo, no hay que esperar un domingo de resurrección para entender que Él ha resucitado. Todos los días de tu vida tú tienes la oportunidad de modelar a un Dios que está vivo. A pesar de lo que Satanás quiera confundirte, de que por qué ese Dios permite ciertas cosas, ya conmigo Satanás no ha podido. Yo también me hice esas preguntas. Yo también me hice preguntas que la lógica humana nunca va a entender. Y mira que muchas de esas preguntas hasta el sol de hoy no tengo respuesta. Hay cosas que yo no la voy a poder responder, pero aún no teniendo la respuesta, yo voy a dejar de glorificar, nunca en la vida voy a dejar de glorificar el nombre de un Dios que muchos dicen que es producto de mi imaginación y que como yo creo en algo que yo no veo, no necesito verlo porque lo siento. Alaba lo que él vive, porque yo siento su presencia. Y yo conocí a Cristo, yo vengo de una formación muy bonita de la iglesia católica. A los 15 años yo me sentaba a hablar con Dios, o sea, me hincaba. Y yo recuerdo incluso sentirme ahora como esa niña de 15 años que en algún momento se perdió. Esa conexión se fue perdiendo cuando fui creciendo, fui tomando responsabilidades, empecé a ver mundo, como dicen muchos, y fui perdiendo mi identidad y esa comunicación permanente que yo tenía con un Jesús que lo sentía muy cercano. Tuve que perderme para que Él saliera a encontrarme y lo dice su palabra. Él deja las 99 ovejas para ir detrás de aquella que se ha perdido. Fumaba. Entré a la universidad, tuve varios novios, tomaba, tratando de llenar un vacío, de quizás olvidar ciertas situaciones que me hacían sentir triste.
fui cometiendo errores que obviamente paga del pecado que trajeron consecuencias muy oscuras y tristes a mi vida. Pero él dejó las 99 ovejas y fue a buscar a su ovejita perdida. Nunca se rindió el Señor conmigo. Y yo decía en esta mañana que también compartía mi testimonio, yo decía que él nunca se rindió conmigo. ¿A dónde puedo yo ver a Cristo vivo? En que otros sí se rindieron y decían, esa es una fracasada, esa tipa, por más que uno le hable, no creo que llegue a nada, pero él nunca se rindió porque como él fue que me hizo y me conocía para lo que yo estaba hecha, pues obviamente no se iba a rendir conmigo. Satanás trató de distraerme y yo le daba cabida porque Satanás no entra a una vida si tú no le das el poder. Y obviamente dentro de esa confusión y esa falta de identidad, él pudo meterme el pie y yo caer. Pero cada vez que yo caía, aún señores, escuchen, aún yo no estando totalmente afianzada en la fe del Señor como estoy ahora, porque su misericordia, aquí estamos salvos por gracia, es infinita. Aún así yo ahora puedo confirmar que muchas de las cosas que me pasaron, que me levantaban era Él atrayéndome, porque yo tenía un propósito mayor, esta voz, este carisma, el, el yo llegar a los sitios y como conectar con la gente, todo ese talento, todos esos dones habían sido dados por parte de un Dios que está vivo, aleluya. La palabra bendita. Conocí a Cristo en medio de un accidente de tránsito cuando estaba en mi peor momento. 300 libras, ya no era la muchacha que el diablo me había vendido una película que era por mi cuerpo, por lo linda que yo me veía, que yo iba a lograr cosas quizás. Ya tenía una niña que dependía de mí, me sentía sumamente fracasada, con deudas, hasta decir ya, sin una relación, dependí mucho de la aprobación de la gente, de la aprobación de los hombres, me convertí en algo incluso que no era para yo poder satisfacer a los demás, hasta que 2020, que fue mi llamado, un noviembre, el mes que yo nací, yo volví a nacer ese día en un accidente de tránsito que tuve y me desbarataron el carro y un señor con unas chancleticas samurái de una plaza donde yo choqué con el carro desbaratado. Yo hacía Uber en ese vehículo, iba a pagar la cuota de Uber, un señor cristiano, yo fui la responsable realmente del choque. Un señor cristiano me impacta, yo camino, o sea, entrando hacia la plaza y en ese momento em, yo me pongo la mano en la cabeza, digo que ya, esto terminó para mí, yo estoy que no debo dinero, este es el carro que yo uso para trabajar, ahora con qué dinero yo voy a arreglar este carro. Y un señor humilde con unas chancletas samurái, sus pies llenos de polvo, en todo momento recuerdo, lo decía también esta mañana, que lo único que recuerdo era ver ese hombre entre la multitud y como que algo me decía, conecta con ese señor, con el que menos quizás podía ayudarme entre la gente. Y ese señor se fue conmigo para la casa del conductor. Increíblemente el carro corría, pero estaba desbaratado en todo el carro, o sea, desbaratado, no de frente, sino en los lados, en muy mal estado. Llegamos allá, yo abogué para que el señor me ayudara, el señor que me había chocado dijo que no. Y yo ese día por primera vez busqué la historia de Job en la Biblia. Eh, Le hablé a la ex de mi ex, que es una historia que es muy extensa, cómo Dios, dos mujeres, que el mundo las dividía, cómo las conectó para un propósito. Y ella oraba para que yo llegara a los pies de Cristo. Yo, mientras le hablaba del amor propio y le daba el conocimiento, ella siempre abogó para que yo volviera a conectar con ese Dios que en algún momento yo había conectado, pero ya no lo sentía. Incluso ella me decía, vamos a orar, y yo a los 5 minutos le decía, ora tú porque yo no siento nada. Era lo que necesitaba, ese quebrantamiento era lo que yo necesitaba ese día para yo hoy decir que Dios está vivo, no está muerto. Y ese día, hermanos míos, conocí a Cristo porque ese señor se fue conmigo para la casa del conductor, me esperó 5 horas y en su momento yo ni siquiera me estoy dando cuenta que el señor está al lado mío en el carro, ni me acuerdo cómo fue que pudo entrar porque las dos puertas se habían condenado y yo bajé mis manos, bajé mis hombros. Yo siempre andaba como un gallo reactivo, entendiendo que yo todo me lo sabía. Y ese día yo le dije al Señor, yo te necesito, yo estoy tratando de entrar en tus caminos. ¿Por qué me has abandonado? Exclamé a él así como Jesús lo hizo.
yo quiero, perdóname si yo te he fallado, pero yo te necesito, ya yo no sé qué hacer, yo estoy desesperada. En ese momento ese señor me extendió su mano en el hombro, me dijo, Dios nunca te ha abandonado, siempre ha estado contigo. Para el que no lo sabe, yo soy huérfana de padre. Y hay tantas promesas en la Biblia para los huérfanos, pero huérfana literal como dice la Biblia, porque mi mamá no se volvió a casar. Mi mamá es la viuda de la Biblia, no se volvió a casar y yo soy huérfana desde los 6 años de edad. Era, porque ya él me ha dado paternidad, me lo ha confirmado desde que lo conocí. Ese día ese señor con sus chancletas samurái llenas de polvo me dice, Dios nunca te ha abandonado, siempre ha estado contigo. Llévame a buscar, llévame a mi casa y después llévame a buscar mi bicicleta. Y ese señor de la nada, como los muchachitos, me trae una malta morena, yo dando gritos como una niña y me entrega una cantidad de dinero, 12,500 pesos, que con ese dinero, 12,000, sí, 12,500 pesos, que con ese dinero yo pude arreglar mi carro sin pedirme nada a cambio, sin nada. Y volvió y me dijo, Dios nunca te ha abandonado, siempre ha estado contigo. Y tú dirás, wow, ¿cómo una gente se va a desprender como está la situación de 12,500 pesos? Eso es lo de menos para lo que pasó conmigo al otro día. Yo sentí una voz que me levantaba y me decía, ven a hablar conmigo. Y en ese palo duré 6 meses a las 5 de la mañana. Una mujer que nunca había adorado, una mujer que nunca se había relacionado así con ese Dios. Y duré 6 meses todos los días levantándome a las 5 de la mañana. En esos 6 meses yo decidí perdonar a aquellos que en su momento entendía que habían sido parte de mi destrucción. Dios me decía, yo lo voy a usar a ellos, aleluya, Señor, yo lo voy a usar a ellos para tu gloria. Pero necesito que perdones, no puedes guardar rencor. Y hoy, en realidad, ha usado a esas personas no solamente para, para ayudarme a ayudar a otros, sino también para Él glorificarse. Era parte quizás, yo digo que no, que hay situaciones que no eran parte del plan de Dios, hay procesos y hay fruto de la desobediencia. Y aún yo, entendiendo que hubo fruto de desobediencia en mi vida, es un Padre tan misericordioso que no hace lo que un humano hace. Un humano quizá guarda rencor, te cierra la puerta, se siente traicionado, se siente mal, no te quiere volver a hablar, pero Él no. A pesar de yo fallarle, Él me levantó. Y el diablo dijo ese día, mira dónde está tu hija derrotada, esa nunca nació para servirte. Y él le dijo, no te preocupes, tú lo dijiste, mi hija. Y ahora de esos pedazos rotos yo voy a construir la más bella de mis obras. Y heme aquí, estoy más buena que un camión de sopita porque la gracia del Señor vive conmigo. Hoy te pregunto, hermano mío, hoy que afirmamos, reafirmamos, le sacamos la lengua a Satanás diciéndole que Él está vivo, no está muerto, a pesar de que Él nos quiera confundir. Hoy yo te pregunto, ¿cuál es ese milagro que Dios ha hecho en tu vida que te hace reflejar a un Dios vivo? ¿Cuál es ese testimonio que hoy tú tienes que salir a contar y hablar, que no te dé vergüenza? Tú no sabes, cuando yo hablo de mi pasado, yo hablo así como con la cabeza en alto porque Él me respalda. Y si hablarte de mi pasado es levantarte y decirte por ahí no es, porque óyeme, hay caminos que son innecesarios. Estás perdiendo tiempo recorriendo caminos que Dios no te ha dicho que recorras y te lo está diciendo por medio a lo que yo pasé. Mire, voy a seguir hablando de mi pasado, aunque las cosas para Cristo todo es hecho nuevo. No hay una cosa que levante más a un hermano que tú decirle, yo estuve ahí y Dios me ayudó a levantar. Te cuento que Él hizo conmigo. ¿Dónde tú puedes decir hoy en tu vida que Dios está vivo? Dios está vivo, Él no está muerto. Repítelo conmigo, Dios está vivo. Abraza a tu hermano y dile, mira, Dios está vivo, Él no está muerto. Y resucita todos los días en tu vida cuando tú le das cabida. Cuando tú no accedes a esa tentación, cuando tú le eres fiel a tu esposo, cuando tú le eres fiel a tu esposa, cuando tú sabes ser un buen padre, cuando tú sabes abrazar a tus hijos, cuando tú no repites patrones dañinos, cuando tú puedes ser una buena esposa, cuando tú le das paz a ese esposo, cuando tú le das paz a esa esposa, cuando tú sabes cuidar a tu familia, cuando tú eres un buen empleado, cuando tienes un buen servicio al cliente, cuando abrazas a tu hermano, cuando no andas haciendo las cosas por panes y peces, cuando eres genuino, eres transparente y eres honesto. Ahí está Dios vivo. Cuando sabes tender una mano a aquel que lo necesita, cuando no haces leña del árbol caído.
ahí Dios está vivo. Hermano, esta fue una entrega más de la palabra bendita. No te olvides compartir este testimonio con todo aquel que lo necesite, suscribirte para que podamos seguir creciendo y obviamente este mensaje llegue a más personas. Para mí es un placer hacer esto, porque yo sé que muchas personas van a llegar a Cristo y esa es la finalidad. Un abrazo grande. Esta fue una entrega más de la palabra bendita. La palabra bendita.